Hay lugares en este mundo donde la verdad permanece enterrada bajo siglos de silencio institucional. El Vaticano es uno de ellos. Durante décadas hemos investigado archivos, testimonios y documentos filtrados que apuntan a una realidad perturbadora. Existen secretos que nunca debieron salir a la luz. Pero hoy vamos a revelar lo que han ocultado. La Santa Sede no es simplemente el centro del catolicismo, es también uno de los archivos más restringidos del planeta. Detrás de sus muros se custodian más de 85 kilómetros lineales de estanterías con documentos que abarcan 12 siglos de historia. La mayoría permanece inaccesible, incluso para historiadores autorizados. ¿Qué justifica tanto secretismo? Nuestro primer hallazgo nos lleva al siglo XV. Entre los textos prohibidos más temidos de Occidente, existe uno cuyo solo nombre provoca escalofríos en círculos esotéricos: el Gran Grimorio, también conocido como el Dragón Rojo. Según la tradición, este manuscrito contiene rituales precisos para invocar demonios, incluido el propio Lucifer. El origen exacto del Gran Grimorio permanece en disputa. Algunos estudiosos lo sitúan en el siglo XV, otros afirman que la primera versión impresa apareció recién en el XVIII. Lo que resulta innegable es su contenido: fórmulas de invocación, círculos de protección y pactos demoníacos supuestamente heredados del rey Salomón, quien según la Biblia comandaba espíritus. Pero lo verdaderamente inquietante no es el libro en sí. Es el rumor persistente de que una copia original se encuentra custodiada en los archivos secretos del Vaticano. ¿Por qué la Iglesia Católica preservaría un texto dedicado a la invocación demoníaca? Las teorías abundan. Algunos creen que es una forma de control, mantener el conocimiento peligroso fuera del alcance público. Otros sostienen algo más perturbador: que la Iglesia necesita estudiar aquello contra lo que lucha, conocer al enemigo, por así decirlo. Sin embargo, no existe documentación oficial que confirme la presencia del Gran Grimorio en el Vaticano. Es solo un rumor, pero un rumor que ha sobrevivido siglos merece, al menos, nuestra atención. Avancemos ahora al siglo XX, a un secreto que conecta al Vaticano con uno de los fenómenos más controversiales de nuestro tiempo: los objetos voladores no identificados. En años recientes, el tema OVNI ha pasado de ser considerado ficción a convertirse en asunto de seguridad nacional, discutido en el Congreso estadounidense. Una de las figuras más impactantes en este campo es David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Grush no habla de teorías, habla de hechos clasificados, y en su testimonio ante el Congreso reveló algo explosivo: que el Vaticano poseyó los restos de un ovni estrellado en Italia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Según Grush, a finales de los años 30, un objeto volador no identificado cayó cerca de Magenta, un pueblo próximo a Milán, en el norte de Italia. En aquel momento, Italia estaba bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Grush afirma que el dictador ordenó mantener el lugar en secreto absoluto y que los restos fueron ocultados durante años. Lo que hace verdaderamente explosiva la declaración de Grush es el detalle del Vaticano. Según su testimonio, tras el final de la guerra, el Papa Pío XII informó secretamente al gobierno estadounidense sobre la existencia del objeto estrellado. Estados Unidos entonces organizó una operación encubierta para recuperar y transportar el objeto a territorio americano para estudio clasificado. Nunca ha surgido información clara sobre dónde fue llevado el objeto ni qué se descubrió de él. Y por supuesto, el Vaticano nunca ha confirmado nada de esto. Cuando se le preguntó por evidencias, Grush declaró haber accedido a documentos clasificados y haber hablado directamente con personas presentes durante la recuperación del ovni. Sin embargo,
Debido a restricciones de seguridad nacional, no pudo revelar nombres ni documentación específica. Muchos permanecen escépticos. Argumentan que podría tratarse de otra teoría conspirativa sin pruebas verificables. Pero también hay quienes creen que si existiera alguna institución lo suficientemente discreta e influyente como para ocultar semejante secreto durante casi un siglo, el Vaticano sería una de ellas. Si el Vaticano efectivamente fue testigo de un evento capaz de replantear la comprensión de la humanidad sobre la vida más allá de la Tierra, entonces, ¿por qué lo mantuvieron oculto al mundo? Por ahora no tenemos respuesta, pero el silencio persistente del Vaticano hace que este misterio sea más difícil de explicar que nunca. Hay otra historia extraña que el Vaticano nunca ha confirmado oficialmente, pero tampoco ha negado por completo. Se trata del relato de una máquina del tiempo conocida como el cronovisor. La historia comienza con un sacerdote italiano llamado Pellegrino Ernetti, estudioso de música sacra y exorcista certificado por la Iglesia. En la década de 1960, Ernetti afirmó haber formado parte de un grupo secreto dentro del Vaticano, un equipo compuesto por sacerdotes y científicos. Juntos, habrían construido un dispositivo especial que permitía a su usuario visualizar eventos históricos del pasado, como si viera grabaciones realizadas siglos atrás, un verdadero visor del tiempo. El padre Ernetti declaró que personalmente usó este dispositivo para presenciar la crucifixión de Jesucristo. Incluso afirmó haber tomado una fotografía del momento. Sin embargo, la imagen nunca fue autenticada. Nadie más vio jamás el cronovisor. Y el Vaticano nunca presentó evidencia alguna que probara su existencia. A pesar de la falta de pruebas, la historia ha continuado circulando dentro de círculos de investigación paranormal. Algunos creen que si el cronovisor fuera real, sería una herramienta peligrosa, especialmente si cayera en las manos equivocadas. Con tal dispositivo, alguien podría observar e incluso manipular la historia, o crear evidencia fabricada para servir a su propia agenda. Otros argumentan que Ernetti pudo haber inventado toda la historia simplemente para llamar la atención. Pero sin importar su veracidad, el cronovisor permanece como parte de una larga lista de misterios sin resolver vinculados al Vaticano. Y cada secreto sin aclarar alimenta más interrogantes sobre qué más podría estar oculto. Descendamos ahora literalmente bajo tierra, porque debajo del Vaticano existe algo que pocos conocen: una ciudad de los muertos. Hablamos de la Necrópolis Vaticana, un extenso cementerio romano que data del siglo I d.C., situado directamente bajo la Basílica de San Pedro. Su existencia fue conocida durante siglos, pero su verdadera extensión permaneció oculta hasta el siglo XX. Durante trabajos de excavación ordenados por el Papa Pío XII entre 1939 y 1949, los arqueólogos descubrieron una red completa de mausoleos, tumbas y criptas. Muchas estaban sorprendentemente bien preservadas. Estas estructuras contenían inscripciones paganas y cristianas primitivas, evidencia tangible de la transición religiosa que transformó Roma. Pero lo que realmente buscaban los excavadores era la tumba del apóstol Pedro, supuestamente ejecutado en Roma bajo el emperador Nerón alrededor del año 64 d.C. Según la tradición cristiana, Pedro fue crucificado cabeza abajo en el circo de Nerón, y sus restos fueron enterrados en ese mismo lugar. Sobre su tumba se construiría siglos después la basílica. En 1968, el Vaticano anunció que habían encontrado los huesos de San Pedro. Los restos fueron sometidos a análisis forenses que determinaron que pertenecían a un hombre de edad avanzada del siglo I. Sin embargo, la confirmación nunca fue absoluta. Hasta hoy,
Expertos independientes debaten la autenticidad de los restos. ¿Son realmente los huesos del apóstol o simplemente de otro cristiano primitivo? El Vaticano mantiene su posición oficial. Los huesos son de Pedro. Pero la necrópolis esconde más que esa tumba. Hay secciones completas que permanecen cerradas al público, incluso a investigadores académicos. ¿Qué más hay allí abajo? ¿Qué otros descubrimientos prefieren mantener bajo tierra? Literalmente. Pasemos ahora a documentos que sí conocemos, pero que revelan verdades incómodas. Durante décadas, el Vaticano mantuvo archivos secretos sobre el comportamiento de miembros del clero acusados de abuso. Estos documentos, conocidos internamente como Crimen Solicitationis, establecían protocolos estrictos de silencio para proteger la reputación de la Iglesia por encima de las víctimas. La instrucción Crimen Solicitationis fue emitida por primera vez en 1962 bajo el Papa Juan XXIII. El documento ordenaba explícitamente que todos los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes fueran manejados con secreto pontificio. Las víctimas que hablaran públicamente enfrentaban la amenaza de excomunión. Así, el sistema institucional protegía a los perpetradores mientras silenciaba a quienes sufrían. Solo tras presión internacional masiva y filtraciones de prensa, estos protocolos comenzaron a cambiar en el siglo XXI. Pero miles de casos ya habían sido ocultados durante décadas. Los archivos completos todavía no son públicos. ¿Cuántos casos más permanecen enterrados en esos 85 kilómetros de estanterías? Esa es una pregunta que el Vaticano aún no ha respondido satisfactoriamente. Hablemos ahora de finanzas. El Banco del Vaticano, oficialmente llamado Instituto para las Obras de Religión, ha estado envuelto en escándalos de lavado de dinero, financiamiento de dictaduras y conexiones con el crimen organizado. Durante los años 80, el caso más famoso involucró a Roberto Calvi, banquero italiano conocido como el banquero de Dios. En 1982, Calvi fue encontrado colgado bajo el puente de Blackfriars en Londres. Su muerte fue inicialmente catalogada como suicidio, pero posteriormente la investigación reveló que fue asesinado. Calvi tenía vínculos profundos con el Banco del Vaticano y al momento de su muerte, cientos de millones de dólares habían desaparecido de las cuentas que manejaba. Las investigaciones posteriores revelaron conexiones entre el Banco del Vaticano, la mafia italiana y la logia masónica P2, una organización secreta que conspiró para desestabilizar gobiernos europeos. A pesar de múltiples reformas prometidas, el Banco del Vaticano sigue operando con niveles de transparencia cuestionables. En 2010, Italia congeló 23 millones de euros en fondos vaticanos por sospechas de lavado de dinero. Regresemos a los archivos secretos. En 2020, el Vaticano finalmente abrió parcialmente documentos relacionados con el Papa Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, historiadores habían presionado para acceder a estos archivos, buscando responder una pregunta incómoda. ¿Qué sabía el Papa sobre el Holocausto? ¿Y por qué permaneció públicamente silencioso mientras millones de judíos eran exterminados? Los documentos revelados muestran que el Vaticano tenía información detallada sobre las deportaciones y asesinatos masivos desde 1942. Diplomáticos vaticanos enviaban reportes regulares sobre las atrocidades nazis. Sin embargo, Pío XII decidió mantener una postura de neutralidad pública. Según algunos defensores, temía que una condena explícita provocara represalias nazis contra católicos. Otros lo consideran una complicidad moral imperdonable. Pero incluso esos documentos liberados representan solo una fracción de lo que existe. Millones de páginas permanecen clasificadas. El Vaticano insiste en que se necesita tiempo para catalogar y contextualizar adecuadamente.
Muchos historiadores sospechan que simplemente hay verdades demasiado comprometedoras que aún no están dispuestos a revelar. Exploremos ahora un tema que combina ciencia y fe: el Observatorio Astronómico del Vaticano. Pocos saben que la Iglesia Católica opera uno de los observatorios más antiguos del mundo, con telescopios avanzados en Italia y Arizona. ¿Por qué una institución religiosa invierte tanto en astronomía? La respuesta oficial es la búsqueda de conocimiento científico compatible con la fe. Pero algunos investigadores plantean teorías más provocadoras. El Vaticano ha declarado públicamente que la existencia de vida extraterrestre no contradice la doctrina católica. En 2008, el astrónomo jesuita José Gabriel Funes afirmó que los extraterrestres podrían ser considerados hermanos en la creación de Dios. ¿Es esta apertura teológica una preparación para revelaciones futuras? El telescopio más avanzado del Vaticano se llama Lucifer, un acrónimo en inglés para Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility, with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. El nombre ha generado especulación conspirativa. ¿Es simplemente un acrónimo desafortunado? ¿O hay algo más simbólico en nombrar así un instrumento que busca en los cielos? Volvamos a textos prohibidos. La Biblioteca Apostólica Vaticana contiene miles de libros incluidos en el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos que la Iglesia mantuvo durante siglos. Este catálogo incluía obras de Galileo, Copérnico, Descartes y Voltaire. Libros que desafiaban la doctrina oficial eran censurados, confiscados o destruidos. Aunque el índice fue oficialmente abolido en 1966, muchos de esos textos permanecen en secciones restringidas de la Biblioteca Vaticana. ¿Qué más contienen esas estanterías prohibidas? Evangelios apócrifos que contradicen la narrativa canónica, testimonios históricos que cuestionan la legitimidad de ciertos papas. El Vaticano no lo aclara, y la restricción de acceso alimenta las especulaciones. Hay un episodio histórico particularmente oscuro que el Vaticano tardó siglos en reconocer: la condena de Galileo Galilei. En 1633, la Inquisición romana lo obligó a retractarse de su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Galileo pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario. Solo en 1992, más de 350 años después, el Papa Juan Pablo II admitió públicamente que la Iglesia había cometido un error. Pero, ¿cuántos otros errores esperan siglos para ser reconocidos? La historia de Galileo es solo un ejemplo visible de cómo la institución ha priorizado la ortodoxia doctrinal sobre la verdad científica o histórica. Si tomó 3 siglos y medio admitir un error tan evidente, ¿qué otras verdades aún esperan su momento de reconocimiento? Hablemos de reliquias sagradas. El Vaticano alberga innumerables objetos venerados como reliquias de santos, fragmentos de la cruz, espinas de la corona, huesos de mártires. Pero la autenticidad de muchas es cuestionable. Durante la Edad Media, el comercio de reliquias falsas era un negocio lucrativo. Múltiples iglesias afirmaban poseer la misma reliquia, lo cual es estadísticamente imposible. El Vaticano ha evitado consistentemente someter sus reliquias más importantes a análisis científicos modernos como datación por carbono 14. ¿Es por fe o porque la confirmación de falsificaciones históricas dañaría la credibilidad institucional? La línea entre fe y evidencia histórica se vuelve difusa cuando la institución que custodia los objetos también es quien determina qué puede investigarse. Existe también el tema de los exorcismos. El Vaticano mantiene un curso oficial de exorcismo y cuenta con exorcistas certificados en todo el mundo.
En 2018, el Vaticano incluso patrocinó un curso de una semana sobre exorcismo y liberación, atrayendo a más de 250 sacerdotes. Pero los registros de estos exorcismos, los casos documentados y sus resultados permanecen estrictamente confidenciales. ¿Por qué ese nivel de secretismo? Si los exorcismos fueran evidencia demostrable de fuerzas sobrenaturales, sería el descubrimiento más importante de la historia humana. Pero el Vaticano mantiene estos casos lejos del escrutinio externo. Algunos exorcistas han hablado públicamente, pero sus testimonios carecen de documentación verificable. La pregunta permanece: ¿qué exactamente documentan esos archivos cerrados? Mencionemos brevemente los evangelios apócrifos. Existen docenas de textos cristianos primitivos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. Estos documentos presentan versiones alternativas de eventos y enseñanzas. Muchos fueron deliberadamente excluidos por contradecir la narrativa oficial. El Vaticano posee copias de muchos de estos textos, algunos de los cuales nunca han sido publicados completamente. El argumento oficial es que son heréticos o históricamente dudosos. Pero para historiadores independientes, estos documentos son vitales para comprender el cristianismo primitivo en toda su diversidad. ¿Qué temen que revelen si fueran ampliamente estudiados? No podemos ignorar las acusaciones de infiltración masónica dentro del Vaticano. En 1981, el periodista italiano Mino Pecorelli publicó una lista de 121 prelados vaticanos supuestamente miembros de logias masónicas, incluyendo cardenales y obispos. La membresía masónica está explícitamente prohibida para católicos desde 1738. Poco después de la publicación, Pecorelli fue asesinado. La lista nunca fue oficialmente verificada, y el Vaticano la desestimó como difamación. Sin embargo, la logia P2 efectivamente operaba con conexiones profundas en instituciones italianas, incluida la Iglesia. ¿Cuánta influencia masónica realmente existió o existe dentro de los muros vaticanos? Es una pregunta que permanece sin respuesta definitiva, rodeada de asesinatos no resueltos y documentos desaparecidos. Finalmente, hablemos del tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Portugal afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María. 2 de esos mensajes fueron revelados tempranamente, pero el tercero fue guardado en secreto absoluto por el Vaticano durante décadas. La especulación sobre su contenido generó teorías desde apocalipsis nuclear hasta crisis dentro de la Iglesia. En el año 2000, el Vaticano finalmente reveló el tercer secreto. Según la versión oficial, predecía el atentado contra Juan Pablo II en 1981. Muchos creyentes quedaron insatisfechos con esta explicación. Algunos investigadores, incluyendo católicos devotos, sospechan que la versión publicada fue editada o que existe una cuarta parte nunca revelada. ¿Por qué tanto secretismo durante 83 años si el mensaje era simplemente eso? Hemos hablado de libros de magia negra, ovnis, máquinas del tiempo, ciudades subterráneas, nazis fugitivos, escándalos bancarios y abuso sistemático. 76 secretos prometimos, y aunque no podemos cubrir todos en detalle, el patrón es claro. El Vaticano guarda secretos, muchos secretos, y algunos de ellos son oscuros. La pregunta con la que te dejamos es esta: ¿tiene derecho una institución religiosa a mantener secretos de esta magnitud? ¿O la transparencia debería ser un principio fundamental para cualquier organización que reclame autoridad moral sobre 1.000 millones de personas? Lo que hemos descubierto en esta investigación es solo la superficie. Cada secreto revelado genera 10 preguntas más.
Y mientras el Vaticano mantenga cerradas las puertas de sus archivos más profundos, seguiremos preguntándonos qué más se esconde en las sombras de esta institución milenaria. Esta es la naturaleza de los secretos. Cuanto más tiempo permanecen ocultos, más poder acumulan. Y cuanto más poder tienen, más peligroso se vuelve revelarlos. Pero nosotros seguiremos investigando, seguiremos preguntando, seguiremos buscando la verdad detrás de los muros más impenetrables del mundo. La conexión entre el Vaticano y la búsqueda de inteligencia extraterrestre se vuelve más intrigante cuando consideramos su participación en conferencias internacionales sobre astrobiología. Científicos vaticanos han presentado trabajos sobre las implicaciones teológicas del descubrimiento de vida alienígena. Esto no es casual, es preparación sistemática. La pregunta es, ¿preparación para qué? ¿Para un descubrimiento inminente que el público aún no conoce? Existen también los vínculos históricos del Vaticano con sociedades secretas. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha tenido relaciones complejas con organizaciones como los Caballeros Templarios, los Masones y el Opus Dei. Algunas de estas relaciones fueron de cooperación, otras de conflicto abierto. Pero lo que es indiscutible es que el Vaticano mantiene archivos detallados sobre estas organizaciones, sus miembros, sus rituales y sus actividades. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar católica fundada en el siglo XII para proteger peregrinos cristianos en Tierra Santa. Acumularon enorme riqueza y poder. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, ordenó la detención y ejecución de los templarios bajo acusaciones de herejía y prácticas ocultistas. La orden fue oficialmente disuelta. Pero hay evidencia que sugiere que algunos miembros sobrevivieron y que ciertos tesoros y documentos templarios nunca fueron recuperados. Se rumora que el Vaticano posee documentos templarios confiscados que nunca han sido estudiados públicamente. Estos documentos supuestamente incluyen mapas de sitios sagrados, registros financieros que revelan la verdadera extensión de su riqueza y posiblemente textos religiosos que adquirieron en Tierra Santa que contradecían la doctrina católica. Si tales documentos existen, su revelación podría reescribir aspectos importantes de la historia medieval. La relación del Vaticano con la francmasonería es igualmente compleja. Durante siglos, la Iglesia Católica condenó oficialmente la masonería, llegando a excomulgar a católicos que se unían a logias masónicas. La razón oficial era que los rituales masónicos y sus enseñanzas esotéricas eran incompatibles con la fe católica. Pero algunos investigadores sugieren que el verdadero conflicto era el acceso de los masones a conocimientos antiguos y su red de influencia política que competía con el poder de la Iglesia. Documentos filtrados a lo largo de los años han revelado que algunos cardenales y obispos de alto rango fueron secretamente masones, manteniendo membresía doble en clara violación de la ley canónica. En los años 1980, un escándalo conocido como la Lista P2 expuso una logia masónica clandestina italiana que incluía a figuras del Vaticano, políticos, militares y empresarios. Esta organización supuestamente estuvo involucrada en corrupción financiera, operaciones de inteligencia y posiblemente en el asesinato de Roberto Calvi. El escándalo P2 demostró que las líneas entre instituciones supuestamente opuestas eran mucho más borrosas de lo que el público creía. ¿Cuántas otras alianzas secretas existen? ¿Cuántos miembros del clero mantienen lealtades divididas? El Vaticano nunca ha publicado una investigación interna completa sobre infiltración masónica en sus filas. Esto genera preguntas sobre qué más podría estar ocultando sobre influencias externas en su toma de decisiones. Finalmente, debemos mencionar los documentos relacionados con las cruzadas.
Entre los siglos XI y XIII, la Iglesia Católica organizó una serie de campañas militares religiosas destinadas a reconquistar Tierra Santa del control musulmán. Oficialmente, las cruzadas fueron presentadas como guerras santas, pero archivos vaticanos contienen correspondencia que revela motivaciones mucho más complejas: control de rutas comerciales, rivalidades políticas entre reinos cristianos y búsqueda de reliquias y tesoros. Documentos específicos describen atrocidades cometidas por cruzados, no solo contra musulmanes, sino también contra comunidades cristianas orientales y judías. Estas masacres fueron a menudo ignoradas o minimizadas en narrativas históricas oficiales. El Vaticano posee registros detallados de estas atrocidades, incluidos testimonios de testigos y correspondencia entre papas y líderes cruzados, expresando preocupación sobre la brutalidad. Sin embargo, estos documentos han permanecido en gran parte inaccesibles para investigadores. También hay cartas que sugieren que algunos papas estaban más interesados en el poder político que las cruzadas les otorgaban que en los objetivos religiosos declarados. Estas revelaciones complicarían significativamente la narrativa histórica que presenta las cruzadas como movimientos puramente de fe. La historia es siempre más matizada que lo que nos enseñan, y el Vaticano, como guardián de siglos de documentación, tiene el poder de revelar u ocultar esa complejidad. Hemos cubierto muchos territorios hoy, desde libros de magia negra hasta ovnis, desde máquinas del tiempo hasta necrópolis subterráneas, desde escándalos financieros hasta profecías selladas. 76 secretos que en conjunto pintan una imagen de una institución que ha acumulado conocimiento, poder y misterio durante más de 2 milenios. No todos estos secretos tienen igual fundamento. Algunos están respaldados por documentación sólida, otros permanecen en el reino de rumores persistentes y testimonios no verificados. Pero lo que todos comparten es esto: representan conocimiento que el Vaticano ha elegido controlar, ya sea manteniéndolo completamente oculto, revelándolo selectivamente o negándolo sin evidencia contradictoria. Y esa elección de controlar información es, en sí misma, reveladora. Porque instituciones verdaderamente transparentes no necesitan archivos secretos que miden 80 kilómetros. No necesitan protocolos de clasificación que duran un siglo. No necesitan negar acceso a investigadores legítimos sin justificación clara. La pregunta que nos queda no es solo qué oculta el Vaticano, sino por qué. Es para proteger la fe de los creyentes de verdades que podrían ser perturbadoras. Es para mantener poder institucional que dependería de ciertos secretos. Es para prevenir que conocimiento peligroso caiga en manos equivocadas. ¿O es simplemente el resultado de siglos de burocracia y acumulación, donde nadie realmente ha revisado todo lo que está almacenado? La realidad probablemente es una combinación de todos estos factores, pero lo que es innegable es que el Vaticano, como custodio de una historia tan vasta y compleja, tiene una responsabilidad hacia la verdad histórica que va más allá de sus obligaciones hacia sus fieles. El conocimiento sobre nuestra historia colectiva, sobre eventos que han dado forma a civilizaciones, no debería ser propiedad exclusiva de ninguna institución. Pertenece a la humanidad. Seguiremos investigando. Seguiremos haciendo preguntas, porque cada secreto revelado no solo nos dice algo sobre el Vaticano, nos dice algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con el poder, con la fe, con la verdad, sobre cómo las instituciones controlan narrativas y cómo ese control afecta nuestra comprensión del mundo. Si este video te ha hecho pensar, si te ha inquietado o fascinado, entonces ha cumplido su propósito. La verdad rara vez es cómoda, pero siempre vale la pena buscarla.